Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Acá estamos para iniciar este curso de hebreo bíblico desde cero hasta el verbo hebreo. Hoy nos acompaña Adi, así que vamos a aprovecharla. Vamos a empezar hablando un poquito acerca de los fonemas. ¿Qué son los fonemas? Fonema, que viene del griego, sonido de la voz. Sonido de la voz. Es la unidad fonológica que no puede descomponerse en unidades sucesivas menores y que es capaz de distinguir significados. La palabra paz, por ejemplo, está constituida por 3 fonemas. La palabra paz está formada por el fonema P, el fonema A y el fonema, para nosotros, quienes somos hablantes de Latinoamérica, el fonema S, ya que no hacemos el fonema Z como lo hacen algunas partes de la península, España, que hacen el fonema Z. Si bien el grafema es Z, nosotros no decimos paz, sino que decimos paz. Como en la palabra, por ejemplo, corazón, que lo escribimos con Z, pero el fonema, el sonido de la voz que nosotros hacemos es de S. Cuando hablamos, producimos sonidos, y cada uno de esos sonidos del habla es un fonema. A eso a los que nos estamos refiriendo. Los fonemas, al combinarse, forman palabras y enunciados. El fonema, por tanto, es la unidad fonológica mínima de una lengua, pues no puede ser descompuesta en unidades más pequeñas. Cada uno de los sonidos que producimos, que le damos a cada uno de los grafemas, las grafías, las letras, lo que está escrito, cada uno de esos sonidos son los fonemas. El fonema es asimismo una unidad segmental de la lengua, ya que es una unidad aislable que se manifiesta de forma lineal o sucesiva en la cadena hablada. Los fonemas pueden también considerarse unidades distintivas, pues nos permiten distinguir palabras y en consecuencia significados. Así, por ejemplo, podemos diferenciar palabras que solo varían en un fonema, como por ejemplo con las siguientes palabras: cosa, rosa, losa, posa, sosa o posa. Fíjense que solamente varían en un fonema. Fonema en cosa, el fonema es el fonema K, la S con la O, la C con la O hacen el fonema K, una C delante de una O hace el fonema K. Fíjense que suena cosa, cosa. El fonema R en rosa, el fonema L en losa, el fonema F en fosa, el fonema S en sosa y el fonema P en posa. Simplemente con variar un fonema cambia el significado de la palabra. Cada lengua posee un inventario limitado de sonidos, cada uno de los cuales corresponde a una o varias letras, también conocida como grafemas. Algunos incluso corresponden a dígrafos, como el caso de la CH, la Ch, la L, la GU, la Q o R. Son dígrafos. Es una unión de dos grafemas para un fonema, para generar un sonido, un fonema. El conjunto de los sonidos que conforman una lengua constituye el sistema fonológico. Bien, pasamos a hablar de la lengua española o castellano, que posee 22 fonemas, 17 consonánticos y 5 vocálicos.
Los 17 fonemas consonánticos del español o castellano latinoamericano son B, Ch, D, F, G, J, K, L, M, N, Ñ, P, R, R, S, T y Y. Para el español de España hay que agregar el fonema Z, como mencionamos anteriormente. Los 5 fonemas vocálicos del español o castellano son A, E, I, O, U. Bien, hay un fenómeno, dos fenómenos que suceden, los cuales se llaman ceseo por un lado y yeísmo por el otro. ¿Qué es el ceseo? El ceseo es una confusión entre las consonantes C, Z y la consonante S en el habla. C, Si y Sa, To, se pronuncian como C con S, Si con S y Sa, So, Su con S. Se sustituye el fonema Z por el fonema S. Afecta solo a la pronunciación, no a la escritura. Este es un fenómeno que sucede en el habla. No puede estar escrito con el fonema con el que nosotros leemos. Por ejemplo, volviendo al caso de corazón, nosotros podemos decir corazón utilizando el fonema S, pero no podemos escribir corazón con S porque gramaticalmente es un error. Debe estar escrito con Z, corazón, al margen de que nosotros utilizamos el fonema S para leerlo. Bien, ejemplo, taza se pronuncia taza, cena, cena, cielo, cielo, zumo, zumo, lazo, lazo. Dicha pronunciación está admitida socialmente y no se considera defectuosa. Pasamos al yeísmo. ¿Qué es el yeísmo? El yeísmo es la confusión de la consonante L con la Y en el habla. Ya, ye, ye, yo, yu se pronuncian como ya, ye, shi, yo, yu. Es un fenómeno admitido en la pronunciación, en la escritura es una incorrección. Se puede decir calle en vez de calle, silla por silla, gallina por gallina, lluvia por lluvia, pero no se puede escribir calle, ni silla, ni gallina, ni lluvia. Bien. Bien, la importancia que tiene reconocer los fonemas que se le atribuye a cada una de las consonantes, a cada una de las vocales, a cada una de los grafemas, de las grafías, de las letras escritas. Bueno, en el caso de nuestro idioma, por ahí nos pasa desapercibido, pero cuando tenemos que enfocarnos en otro idioma, y más un idioma con unas grafías tan distintas y que a veces hacen sonidos que nosotros tampoco tenemos, cobra vital importancia reconocer esos fonemas para luego, a la hora de hacer una transcripción, yo soy partidario de hacer una transcripción fonética, o sea, yo transcribo tal cual suena la consonante que estoy leyendo o la vocal que estoy leyendo, y así no generar el error a la hora de leer y leer algo que realmente queda distorsionado con relación a aquello que estamos leyendo. Con respecto a los fonemas del hebreo clásico,
en la pronunciación del sistema tiberiense, que es uno de los sistemas de puntuación que se le dieron al texto. Los otros dos fueron el palestinense y el babilónico, pero el sistema de pronunciación que nos llegó, el que venció, es el sistema tiberiense. Se distinguen las tradiciones ashkenazí, babilónica, dagestánica, yemení, marroquí, persa, portuguesa, samaritana y sefardí. Desde Reuchlin se sigue en la gramática, incluso en el hebreo moderno, la pronunciación sefardí. Esto es la de los judíos españoles procedentes de Babilonia, que es la que más se ajusta a la evolución histórica. Esto según el gramático Rudolf Meyer, en su gramática del hebreo bíblico. Mientras que el alefato hebreo, solo consonantes, se compone de 22 letras o grafías. Los fonemas en realidad son 23. Como en castellano y en griego, en hebreo también hay más letras o grafías que fonemas. Luego, si bien los puntos vocálicos fueron añadidos mucho más tarde, del siglo VI al siglo VIII de la era común, incluso suelen citar fechas que oscilan entre el 300 y el 700 de la era común, es necesario y legítimo hablar también de los fonemas vocálicos en el hebreo clásico. Esto así en virtud de que, a pesar de que la representación gráfica en la escritura fue un añadido posterior, en el plano de la oralidad siempre estuvieron presentes, siempre estuvieron ahí. En tal sentido, los fonemas vocálicos del hebreo clásico son 5 y son los mismos que tenemos en español: A, E, I, O, U. Y los fonemas consonánticos son 19: B, V, G, D, J, Z, aunque más que Z el sonido sería más como un zumbido, ¿no? Como un zumbido de abeja, como un zumbido. Y, K, L, M, N, S, P, F, R, R, T, TS y SH, sería sh, SH y T. Esos son los fonemas consonánticos que tiene el hebreo clásico. La correspondencia entre los fonemas y las grafías. Los fonemas vocálicos podemos ver que, por ejemplo, para los fonemas A, E, I, O, U, existen varias grafías. Vamos a hacer una aclaración y vamos a valernos de este gráfico para explicar un poquito. Estas son las consonantes. Estas letras grandes son las consonantes. Las vocales se escriben por debajo, son esta serie de rayitas y puntitos, o bien podría llegar a haber alguna vocal por encima de la consonante, pero en líneas generales la puntuación vocálica es infralineal, quiere decir que va debajo de la línea de las consonantes. ¿Por qué? Porque el texto del hebreo bíblico, el texto consonántico, digamos, el texto era puramente consonántico, no había vocales escritas en el texto. En el momento que los sabios judíos agregaron la puntuación vocálica, lo hicieron sin alterar el texto consonántico. Lo hicieron poniéndolo por debajo o por encima
de las consonantes, pero sin tocar el texto que ya estaba escrito, el texto consonante. Entonces lo que vemos más grande son las consonantes y la serie de puntitos y rayitas que aparecen por debajo son las vocales. El orden de escritura y de lectura es de derecha a izquierda y se lee consonante número 1, vocal número 2, consonante número 3, vocal número 4, consonante número 5. En este caso, este pequeño simbolito es mudo, no suena, por eso se pasa por alto en este momento. Consonante, vocal, consonante. Volvemos entonces al archivo que estábamos viendo. Entonces, repasando lo que vemos aquí abajo, esto son las grafías o los grafemas del fonema A. Simplemente lo que está arriba es la consonante Aleph, que es la primer consonante del alefbet, y simplemente está para ejemplificar el uso, dónde van ubicadas, dónde van alojadas las consonantes. Tenemos, las vocales. Tenemos la consonante en primera instancia, siempre en hebreo comienza con consonante, nunca con vocal, siempre con consonante. Entonces tenemos que tener primeramente una consonante y luego la vocal que está debajo. Luego le sigue una consonante y así sucesivamente. Pero siempre tiene que iniciar con consonante. Entonces, en este caso la Aleph es muda, no tiene sonido, simplemente está para acompañar la vocal. Y toda esta serie de rayitas que vemos por abajo y toda esta serie de puntitos que vemos por aquí y por aquí, incluso acá, son las vocales. Entonces fíjense que para el fonema A tenemos 3 diferentes grafemas. Para el fonema E tenemos 6 grafemas. Para el fonema I tenemos 2. Para el fonema O tenemos 3. Para el fonema U tenemos 2. Entonces hay más grafías, más grafemas que fonemas. Vamos a ver cada una de las consonantes del alefbet, las 22 consonantes. Alefbet es el nombre de lo que sería para nosotros el abecedario, que viene del ABC. Para el hebreo es el alefbet. Y tenemos la Aleph, la consonante Aleph, que no suena, que es muda. Si bien tenía un sonido gutural en la antigüedad, hoy generalmente la identificamos como si fuera una H, para nosotros muda, una H latinoamericana, ¿no? Muda. Entonces simplemente va a sonar la vocal que la acompaña. Tenemos la Aleph y tenemos una vocal por debajo. Lo que va a sonar va a ser la vocal que está por debajo. En este caso, estas grafías, todas, tanto esta rayita como esta pequeña, pertenecen a un fonema A. Entonces simplemente en cada una de estas formas vamos a pronunciar A. Teniendo en cuenta que la Aleph es muda, no tiene sonido, y que la vocal que la acompaña es una A. Entonces simplemente va a sonar A en cada uno de los casos, tanto arriba como abajo. Esto es A. A y A. Eso para empezar, la primera consonante.
Aleph, muda, va a sonar la vocal que la acompaña. Pasamos a la siguiente. La siguiente, que es la bet. La bet. Y la bet tiene sonido de B, hace el fonema de B. Claro, hay que aclarar, si tiene un puntito por dentro, va a ser una V, si no tiene un puntito va a ser una V, pero prácticamente no tiene diferencia el sonido, es difícil de distinguir. Entonces tenemos una D, y con la vocal debajo, volvemos a ver estas grafías que pertenecen a la vocal A, al fonema A, simplemente vamos a combinar la B con la A y vamos a tener va. Vamos a tener va, 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 va y va. En cada uno de los casos va a ser va. Ahora algo importante a tener en cuenta es que el nombre de la consonante, te va a dar una pista del fonema, del sonido que tiene la consonante. Fíjense que bet inicia su nombre con el fonema B, bet, y la consonante justamente hace el sonido de B. Entonces la bet es para nosotros una D. Ahora, Alice, teniendo en cuenta que vimos la Aleph, que es muda, que vimos las vocales, estas rayitas que dijimos que representan un fonema A, teniendo en cuenta que acabamos de ver la Bet, que hace el fonema de B, ¿te animás a leer estas palabritas que están acá abajo? Sí, sí me animo. Bien. A, va. Bien. Bien. Aba, Aba. aba, Sí. va. Va. Muy bien. Simplemente va porque esta Aleph está sola, no hay ninguna vocal acompañándola, entonces no va a sonar. Seguimos acá abajo. Va, va, Sí. aba, aba, va. Muy bien. Y siempre teniendo en cuenta que la lectura es de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo, consonante, vocal, luego le sigue la próxima consonante y así sucesivamente. Entonces hemos visto la Aleph, que es muda, que no suena, va a sonar la vocal que la acompaña, y hemos visto la Bet, que como su nombre nos indica, hace el fonema B. Bien, pasamos a la Gimel. La Gimel va a ser el fonema de G, pero como en Gimel. Nunca Ji, nunca G. Siempre como en Ga, Ge, Gi, Go, Gu. Si en hebreo yo tengo una palabra que empieza con Gimel, o tengo una Gimel, y le sigue una vocal I, yo nunca voy a decir Ji, voy a decir Gi. Y a la hora de hacer una transcripción fonética,
le tengo que insertar una U entre la G y la I, o entre la G y la E, para que tenga el sonido que tiene la Gimel. Si no, estamos distorsionando el sonido de la consonante. Es Gimel, no es Gimel. ¿Sí? Hago la aclaración porque muchas veces se ven estas cosas que al querer transcribir, y hay mucha gente que no lee el texto hebreo, no lo sabe leer, entonces lee la transcripción, y al leer la transcripción están leyendo una palabra mal, ¿sí? Porque no tiene ese sonido, no se dice así, no se dice de esa manera. ¿Sí? Si yo digo Gibor, es con Gimel, es Gibor, no es Gibor. Si yo lo transcribo y no le inserto la U entre la G y la I, va a tener un sonido que no es el que tiene la palabra. Por eso la importancia de los fonemas, la importancia de entender qué fonema se le atribuye a cada grafía, a cada grafema. ¿Sí? En el caso de la Gimel siempre va a ser G como en gato, como en guerra, como en guiso, ¿sí? Como en gol, como en gurú, pero nunca va a ser G, nunca va a ser G, siempre va a ser Gi o Ge. ¿Está claro? Bien. Sí. Bueno, acá seguimos sumando vocales. Tenemos estas dos rayitas que vimos, grafemas que vimos, que son A, dijimos que son A, pero ahora tenemos otras grafías aquí que representan una E. Incluso tenemos estas dos que son grafemas para el fonema I, y una última que es una O. En realidad, esto que vemos grande acá es una consonante que a veces pierde su valor de consonante cuando se le agrega un puntito y puede representar una vocal O. O, depende, si el puntito está adentro, puede ser una vocal U. En el caso de que no tenga puntito ni arriba ni adentro, entonces ahí es donde tiene su valor de consonante. Pero cuando la encontremos con un puntito arriba o con un puntito en el medio, está cumpliendo una función de vocal. Volvemos a ver acá. Estamos viendo, hemos visto este grafema, esta grafía, y esta para el fonema A. Lo que les contaba con respecto a la O es esto acá, incluso acá abajo, la U, ¿sí? Es una consonante que cuando se le pone un puntito por arriba, pierde su valor de consonante, se convierte en una O, y cuando se le pone un puntito por dentro, pierde su valor de consonante y se convierte en una U. Eso es lo que vamos a ver. Y tenemos todas estas grafías para el fonema E. Ahora, todo este material va a estar disponible en una carpeta de Drive para que los que vean la clase puedan repasarlo, puedan estudiarlo y puedan familiarizarse con las vocales, con las grafías que se atribuyen a cada uno de los fonemas y con las consonantes. Bien. Seguimos entonces con la presentación. Entonces dijimos Gimel
ga, geki, gogu. Podemos leer entonces, Alice, el renglón de arriba. Ga, ga. Ge, 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 gi, Muy bien. gi, go. Muy bien. Excelentemente bien lo hizo Alice. Tenemos las dos primeras que son con A, la combinación de la Gimel con A. Tenemos las siguientes cuatro, las cuatro que le siguen, que son vocal E, por tanto G. Tenemos las dos siguientes que son vocal I, por tanto GI. Y la última se combina la Gimel con una vocal O, por tanto es Go. Por consiguiente tenemos Ga, Ga, Ge, 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 Gi, Gi y Go. Pasamos a la Dalet. Dalet, como su nombre lo indica, hace el fonema D. Dalet hace el fonema D. D de dedo, de dado, D. Bien, podemos leer entonces la combinación de la D con la A, da, la D con la I, di, D con A nuevamente, da, D con I, di, D con no y otra D, dod, dod, D con O, do. Ahora Alice va a leer el renglón de abajo. Do, 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 do. Muy bien. Este es un caso también donde aparece una vocal que es un puntito, que es una O, y es una vocal en posición supralineal. Si bien la mayoría son infralineales, salvo esta consonante que pierde su valor de consonante y se convierte en vocal, cuando se le agrega un puntito por arriba o un puntito por dentro. Acá en este caso vemos un puntito solo, simplemente un puntito solo, que le sigue a la consonante inicial. Esa es una vocal O también. Como lo podemos ver aquí en este caso. Vemos la consonante, la A muda, y el puntito aquí arriba haciendo el fonema de O. Bien. Y llegamos a la G. La G. La G que suena como si fuera una H inglesa o una J suave. Una J suave en hebreo bíblico. En hebreo moderno prácticamente no suena. Suena más bien es como una H. Pero en hebreo bíblico sí tiene un sonido de J suave. De H inglesa como en house, en home. Entonces, con una A sería ha, ha, he, en este caso con una I, ha, ha, he. Esto simplemente es un punto y aparte, no tiene nada que ver con la puntuación vocálica ni con consonantes. Aquí abajo tenemos entonces ha, ha, he, ha, he, porque este puntito con esta comillita acá arriba, que también es una pequeña consonante, pero que está cumpliendo
función vocálica, justamente como la que vimos anteriormente, unida este puntito aquí abajo, es una I, y esta Aleph es muda, simplemente no suena, así que simplemente va a ser Hi. Tanto esto es Hi como esto es Hi. Suena totalmente igual. Y llegamos a la Vav, que esta es la consonante de la que hablábamos, que puede tener valor de consonante, pero a veces puede perder su valor consonantal y convertirse en una vocal, con un puntito arriba, vocal O, con un puntito dentro de ella, vocal U. Y la Vav hace el fonema de V, Vav, Vav, suena como una V y por consiguiente, si la combinamos con una E, va a sonar V, V. Alice, ¿querés leer las siguientes? Va, va, ve, ve, vi, vi, vo, Bien. vo, mm, Bueno, esta ve. está media borrosa, sí, la vamos a dejar porque Es, está media es B, borrosa, acá ¿no? no se entiende bien. Sí, Por aparentemente la serían por la dos, sabemos que dos, es una E. dos puntitos parecería que fueran, pero bueno, no está muy claro el dibujo y para no confundir vamos a dejarla de lado. Acá tenemos algo particular que justamente tenemos la consonante Vav en su condición de consonante y seguidamente la misma consonante pero en su condición de vocal O. Acá funciona como consonante y acá funciona como vocal. La diferencia es que esta simplemente está solita, no tiene ningún puntito ni por encima ni por dentro. Es puramente la consonante Vav que hace el fonema de V y A está cumpliendo su función de vocal. Con el puntito por encima es vocal O, puntito por dentro vocal U. Así que Vo. Muy bien, Alice, en este punto. Bien, y hoy vamos a concluir con la Zayin. Zayin. La Zayin tiene un sonido que para nosotros no es habitual. Es como algunos lo transcriben con una Z, algunas gramáticas lo ponen como una Z, eh, pero en realidad el sonido tiene que ver más con un zumbido como un zumbido de abeja, como una DS o DZ, ese más bien sería el sonido de la Zayin, Zayin. Entonces, si lo combinamos, en este caso con una E, sería Z, con una I sería Z, con una I también sería Z, con una O sería ZO, con una A sería ZA, nuevamente con A sería ZA, con E sería Z y con U sería ZU. Entonces, Z, 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 ZO, ZA, ZA, Z y ZU. Y esta es la Zayin. Zayin. Recuerden siempre que el sonido que inicia
el nombre de la consonante te va a dar la pista de el sonido que hace la consonante, el fonema que hace la consonante. Zain hace el fonema DS o DZ, Z. Vav hace el fonema V, V. G, bueno, en este caso es como una H inglesa o una J suave. G. Dalet hace el fonema D, Dalet, D. Gimel, el fonema Gi, Ga, Ge, Gi, Go, Gu, G, pero en Ga, Ge, Gi, Go, Gu. Bet, fonema B. Y bueno, la Aleph es muda. Así que bueno, por hoy llegamos hasta acá. Algo para tener en cuenta, vamos a volver a verlo. Hay que tener en cuenta que hay consonantes que son muy parecidas y que a veces se prestan a confusión. Si ven acá las grafías, estos grafemas, estas consonantes pueden llegar a confundirse porque tienen un parecido entre sí. Entonces hay que estar atento a los detalles que tienen, las diferencias, las pequeñas diferencias que hay entre cada una de ellas para no confundirlas. Pero esto es algo que vamos a volver a tocar, vamos a volver a ver. Recién estamos entrando en tema, recién estamos entrando en el camino de conocer las consonantes, de conocer las vocales, las grafías, cómo se escriben, cómo se leen. Así que bueno, espero la próxima semana poder continuar con ustedes, con Alice, y nos estamos viendo la próxima semana. Voy a dejar el link de la carpeta del Drive para los que quieran ingresar al material. Así que un abrazo y saludo para todos.